Mi invitada oró por la salvación de su padre abusivo durante 25 largos años. Dios le habló y le dijo: mis manos están atadas. Dios le mostró el secreto del corazón de su papá. Y no solo él fue libre, sino que ella también, en breve. Sid Roth ha pasado más de 35 años investigando el mundo extraño de lo sobrenatural. Acompañen a Sid en esta edición de Es Sobrenatural. Le doy la bienvenida al Ruach HaKodesh, el Espíritu de Dios. Sí. Te pido, Espíritu del Dios viviente, que te encargues de este programa de televisión. Los abuelos de mi invitada fueron predicadores pentecostales y fueron parte de las reuniones de avivamiento de Brush Arbor, y Judy se convirtió en creyente a los 9 años. Pero a los 31, su vida cambió de manera dramática porque tuvo un encuentro con mi amigo, el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Dios vivo. ¿Qué sucedió, Judy? Oh, vaya, fui bautizada en el Espíritu Santo y cuando fui bautizada fui encendida con el fuego del Espíritu Santo, con una pasión, y me transformó completamente. Era una persona muy callada y me volví extrovertida para acercarme a la gente. Comenzó a transformar mi vida. Desde ese momento ya no soy la misma. La pasión que recibí en el minuto en el que recibí el bautismo es tan fuerte ahora, más fuerte que al inicio. ¿Qué sentiste, Judy? Sentí como fuego. ¿De verdad? Sentí como fuego. Me dio fuego y vida, entusiasmo y pasión por la palabra de Dios y compartir con las personas lo que Dios hizo por mí. Háblame del primer gran milagro que recuerdes. Recuerdo cuando fui bautizada en el Espíritu, leía la palabra y le pedí a Dios que me enseñara en su palabra. La verdad, empecé a orar y dije: Padre, la sanación es para la actualidad. Y 6 meses le pedí a Dios que me mostrara y me confirmara que la sanación era para la actualidad. 6 meses después, ocurrió un accidente donde 2 familiares murieron. Y ellos estaban... Dime, ¿cómo te gustaría empezar con tu primer milagro? ¿Con 2 personas muertas? Sí, y ya estaban negros hasta el pecho. Oh. Y mi primo estaba conmigo. Empezamos a orar. Solo acordamos orar y ambos hombres simultáneamente respiraron y gorgojeaban, por lo que se metió en sus pulmones. Los paramédicos llegaron, pero murieron 3 veces más rumbo al hospital. Cuando llegamos al hospital, salieron los doctores y dijeron: tienen que orar. Fueron revividos. El Espíritu Santo los revivió 1 vez, los paramédicos 3 veces. Y a la mañana siguiente, los doctores hablaron con nosotros y nos dijeron que podíamos volver a verlos. Estaban sentados a un lado de la cama, hablando normal como tú y yo. Los doctores dijeron que fue un milagro comprobado porque no pudieron hacer nada por los hombres y lo que sucedió fue un milagro. Y se enteraron en toda la comunidad. Así fue como comenzó. Solo quería compartir algunos. Esta mujer vive una vida de milagros. Sí. ¿Es para todos o solo es Todo para...? el mundo. No importa quién seas, dónde estés o cuál sea tu situación. Dios es un Dios sanador y es un Dios de milagros. De acuerdo, solo de manera breve, porque cada uno podría hacer un programa. Correcto. Tu hija tuvo pesadillas. ¿Qué sucedió? Tenía 7 años. Todas las noches tenía pesadillas y terminaba en la cama con su papá y conmigo en la noche. Y empecé a orar porque me alarmaba la situación.
el Espíritu Santo dijo que limpiara su cuarto. Y no me refiero a quitar el polvo y aspirar. Me dijo limpieza espiritual. Entré y ungí toda su cama, el cuarto, las ventanas, la puerta y el armario. Esa noche oré en su habitación. Esa noche, antes de ir a la cama, tuve la visita de alguien. Vi a un ángel enorme y alto salir de la habitación de mi hija. Ella dormía. Salió de su habitación y atravesó el comedor. Salió por la puerta trasera. Fue la primera noche que mi hija durmió en su habitación. Toda la noche. Nunca tuvo otra pesadilla. De acuerdo. Los muertos que vuelven. Los niños que no tienen pesadillas. Pero este suceso fue para todos. Háblame de ese tornado. No, vivía cerca de una vía férrea, pero de repente oí que venía un tren y mi casa comenzó a vibrar y sentí que mi casa iba a explotar. Comencé a correr por la casa, orando en el Espíritu. Mientras corría orando en el Espíritu Santo me guió a abrir la ventana del frente y una ventana de atrás para liberar la presión. Y cuando lo hice, de inmediato me postré en el suelo ante el Señor. Oré en el Espíritu durante todo el tornado y de repente se detuvo. Cuando el tornado terminó, fui hacia afuera. Parecía que un bulldozer arrasó con la calle de enfrente y a mi alrededor casas aplastadas, las casas dañadas, excepto mi casa. Incluso al bote de la basura que estaba afuera, ni siquiera se le cayó la tapa. ¿Para todos? Sí. Todos serán capaces de hacer lo que hace esta mujer. De acuerdo, te han atacado a los ojos al menos 2 veces, me informaron. Una fue horrible. Tuviste herpes. Sí. ¿Qué sucedió? Severa. Tuve herpes del lado izquierdo de la cabeza, en la cara, en los ojos y las orejas. Perdí la audición del lado izquierdo y perdí la vista de mi lado izquierdo. Y antes de esto, comencé a pasar mucho tiempo con el Señor en el lugar secreto. Cada mañana me levantaba y pasaba tiempo con Él y me di cuenta que después de 1 año Dios me sanó del astigmatismo y no le pedí que me sanara, ni una vez le pedí que me sanara. Usé anteojos hasta los 42 años y nunca más los volví a usar. Y cuando tuve herpes, me estaba quedando ciega y mi audición se había ido por completo. Y escuché escrituras de sanación con música todo el día. Era nuestro CD en el que yo leía las escrituras con música hermosa de unción de fondo y podías hacerlo una y otra vez y dirás, ¿por qué tienes que hacerlo una y otra vez? Porque Dios le dijo a Josué, si meditas en mi palabra día y noche, tendrás todo. Sí, eso fue en 2012. 6 meses. Me acosté con la presencia de Dios. No me levantaba, no hacía nada. Estaba confinada en la cama. Y 6 meses después mi visión comenzó a regresar. Mi audición regresó. Estuve bajo el cuidado de un oftalmólogo y me revisaba 1 vez por semana. Dios me sanó por completo. Escuché la palabra. Ahora aún escucho las escrituras de sanación todo el día, en silencio, muy suave mientras duermo, porque fue la palabra de Dios que me sanó y es la palabra de Dios la que me mantendrá sana. Y aquí está la palabra de Dios para ti. Todas las manos a la obra. Sí. No solo Yuri, no solo yo, no solo la gente del programa, tú.
todas las manos a la obra. ¿Por qué? El mayor derramamiento del mover del Espíritu de Dios, la mayor gloria, comienza ahora y solo irá en incremento. Judy ha orado y miles han sido liberados de toda clase de miedo. Aún más grande, Judy cree que todos los miembros de su familia y de tu familia pueden ser creyentes. En su caso, desde su papá abusivo por el que oró por 25 largos años y por su sobrina lesbiana. Me refiero a que llegaron a ser radicalmente salvos. Toda su familia arde por Jesús. Vuelvo enseguida. Ya volvemos a su programa Es Sobrenatural. Me emociona al extremo anunciar que lanzamos nuestra escuela de ministerio Es Sobrenatural en español. Entra en el enlace para comenzar tu viaje sobrenatural y en realidad espero verte crecer en la gloria, en el Espíritu y en milagros. Te esperamos. Estamos de regreso a su programa Es Sobrenatural. Judy, todos tenemos a la gente más improbable en nuestra vida que intentamos una y otra vez. Siempre les compartimos y no tienen interés en convertirse en creyentes. Tú tienes un arma secreta en tu casa. Háblame de ella. En 1982, mi pastor me enseñó a orar. Y un señor de la iglesia hacía altares y los vendía, y le compré un altar familiar y lo llevé a mi casa. Y después, como en el año 2000, pasé por una temporada oscura, quebrantada, y pasaba todos los días en el altar, y el Espíritu Santo me dijo que consiguiera fotos de los miembros de mi familia que no eran creyentes y que pusiera su foto en el altar. El propósito era que los dejara ir y soltara las manos de Dios para que empezara a hacer la obra en ellos. Y comencé a orar por cada familiar. Fui la primera de mi familia en ser salva. Hoy puedo decir que he observado a cada familiar y creo que tal vez uno o dos de toda la familia son los únicos que no conocen a Jesús. Un día que estaba en el altar, el Espíritu Santo comenzó a hablarme y me dijo: tu problema no es tu ex esposo, había pasado por un terrible divorcio. Dijo: tu problema es tu papá. Y dijo: porque tu identidad se encuentra en tu papá y tu influencia está en tu mamá. No tienes identidad, porque mi papá estuvo presente, pero no lo estuvo en mi vida cuando crecía. El Espíritu Santo dijo: quiero que conduzcas fuera del estado. Quiero que vayas con tu papá y quiero que lo restaures, y me dio instrucciones específicas. Conduje cuando el Espíritu Santo dijo: el tiempo es ahora. Salí del estado, acordé almorzar con mi papá. Él eligió el lugar, un pequeño restaurante desconocido. Nos sentamos y en el almuerzo le dije a mi papá, papá, quiero pedirte que me perdones si alguna vez hice algo que te haya herido u ofendido. Seguramente lo desarmó. Lo desarmó. Él fue... en serio, él me abrumó porque compartió conmigo cosas que había hecho relacionadas con el hecho de ser madre primeriza y el bebé son los abuelos. Y cuando terminó, dije: papá, quiero que sepas que te perdono por el abuso. Te perdono por rechazarme de niña y por no querer ser mi papá. Y dijo: solo estaba bromeando. Y le dije: te diré cómo se sintió una niña de 9 años cuando me dijiste que no eras mi papá. Y cuando terminó de hablarme de esto, y yo le compartía desde mi corazón, dijo: lo siento mucho. Se levantó y me abrazó. Fue la primera vez
en mi vida que recuerdo que mi papá me abrazó y me dijo que me quería. Tenía 30 años. ¿Cómo cambió? Sabemos cómo. ¿Cómo lo cambió? ¿Cómo te cambió? Sentía un calor en mi abdomen, en mi cuerpo por 3 días seguidos y supe que Dios me sanaba. Me acompañó al auto y me dijo adiós. Y camino a casa, conduciendo de regreso a Dallas, tuve una visión. Y en mi visión, mi papá estaba encerrado con grandes cadenas que no había visto desde la barba hasta los pies. Y había una gran cadena que lo mantenía encerrado. Y yo tenía una gran llave y me acerqué a mi papá y puse la llave en la cerradura. La giré, la saqué y después de que lo hice, las cadenas cayeron al suelo. Y el Espíritu Santo dijo, porque me obedeciste, tu papá ha sido liberado. Y dijo, porque fuiste obediente, tú también has sido liberada. 2 semanas después, había orado por él durante 25 años. Era alcohólico, parecía empeorar. Cuanto más oraba, peor se ponía, pero era su convicción. Y 2 semanas después, mi mamá me llamó un lunes en la mañana. Dijo, Judy, tienes que venir a casa y ver a tu papá. No es el mismo hombre. Tu papá fue a una pequeña iglesia anoche, entregó su corazón a Jesús y está sirviendo a Dios. Y me sentí abrumada, colgué el teléfono y el Espíritu Santo dijo, pude haberlo salvado hace años. Dijo, lo sabes, oraste por 25 años. Dije, sí, lo hice, Señor. Y dijo, pero mis manos estaban atadas. Estaban atadas porque no podías perdonar. Tenías mis manos atadas y siento en mi espíritu hacerte una pregunta. ¿A quién tienes encerrado? ¿A quién necesitas perdonar? ¿Quién te ha ofendido o herido de manera profunda y sientes que no puedes perdonar? Te diré que el perdón es una elección. El amor también es una elección. Hoy te desafío a que perdones a la persona que te ha lastimado, a la persona que acabo de escuchar a alguien decir, pero Judy, no sabes lo que hicieron, no importa lo que hicieron. Quiero ayudarte a perdonarlos ahora. Si dices esta oración conmigo y yo te pido que me imagines en tu sala porque estoy contigo. Y mientras oro, te pido que imagines poniendo a esa persona en el altar. Di su nombre. Puede ser tu mesa de café, un estante, no importa. Un altar es un lugar conmemorativo donde se deposita algo. Padre, en el nombre de Jesús, dilo conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, me arrepiento por la falta de perdón y por la ofensa en mi corazón. Te pido que me perdones. Tu palabra dice, si me arrepiento de mis pecados, tú eres fiel y justo para perdonar mis pecados y me limpias de toda injusticia. Tu palabra también dice que cuando me arrepiento, entierras mis pecados en el mar del olvido. Lejos como el este está del oeste. Y ya no te acuerdas de ellos. Este día coloco en el altar y di el nombre de las personas y te las entrego. Los dejo ir. Te agradezco, Padre. Por liberarme. Y por liberarlos este día. En el nombre de Jesús. Amén. Te pido que ores por los ojos de manera rápida. Sí, hay una fuerte unción en este momento para que haya sanación en tu cuerpo. Y escucho en mi espíritu que alguien tiene cáncer.
Y el Señor dice, tienes que perdonar a la persona que te hirió profundamente. Has cargado esa herida y esa ofensa. Le hablo a la falta de perdón y le digo, si quieres ser sanado, déjalo ir. Y ahora le hablo a tus ojos y digo que vean. Le hablo a los oídos sordos ahora y declaro que los oídos sordos se abren en el nombre que está por encima de todo nombre. Declaramos sanidad, pero yo escucho esto en mi espíritu. Alguien que nos ve y necesita cirugía en su espalda. Y el Señor dijo, si tú perdonas y lo dejas ir, te sanaré este día. Así que declaro y decreto la palabra del Señor sobre ti. Y digo, sé sano en el nombre todopoderoso de Jesús. Alguien que nos ve tiene una prominencia. La prominencia se hace cada vez más grande. El Señor dijo que si solo invocas su nombre, ahora donde estás, deja ir a lo que te aferras. No solo sanará la prominencia, sino que luchas por finanzas. Él hará que se incrementen y se multipliquen las finanzas. Y hay una señora llamada Kim. Está sentada en su sala, llorando ahora. Y el Señor dijo, si lo dejas ir, confías y me lo entregas, no solo te sanaré, te restauraré, dice el Señor. Confíen en Él. Te diré algo. No lo entiendo, pero tuve una visión antes. Alguien desarrolló músculos en su hombro. Y esto me está diciendo, te mueves a un nuevo nivel en el espíritu. Escuchar a esta mujer te ha abierto a lo imposible. Y tú crees en lo que Dios dice ahora. Las cosas son posibles para aquellos que creen.